Adolfo Montaz, Pin Montaz, y está con nosotros. En ese programa pasado había un tema que se quedó y yo le he pedido que regrese para que nos desarrolle algo que todavía es un enigma en la República Dominicana. Teniendo posiciones correctas, toda la izquierda dominicana, me refiero a posiciones frente al país, toda la izquierda dominicana no había tenido ni tiene la capacidad para lograr dos cosas: su unidad y dos, ni siquiera un cargo electivo de regidor cuando han ido solos a elecciones. Siempre han necesitado una muletilla de un partido mayoritario. Yo le he rogado a Pin Montaz, que tiene hoy 58 años aproximadamente en política activa, que nos dé su opinión de por qué la iglesia, perdón, la iglesia, que me la deje tranquila, de por qué la izquierda dominicana no ha logrado de por sí sola una sola posición electiva. ¿Cuál es el misterio? Podía ser, de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar, que cada uno cogió un polo, los chinos, los coreanos, los rusos o los cubanos, o ambas penas a la vez. Sin embargo, esa no es una respuesta, porque los grupos son tantos que son mucho más que los polos internacionales. Voy a dejar tranquilo a Pin Montaz que nos diga de verdad a qué se ha debido la dificultad de que la izquierda dominicana no ha podido desarrollarse. Adelante. Sí. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Julito. Ante todo, yo quiero señalar lo siguiente, darle las gracias a Julio Jacín y a los integrantes de este programa por permitirme abordar el asunto. En primer lugar, hace poco, yo viendo este programa, me encontré con un personaje que se llama Fernando Peña, al que tú le hiciste una serie de preguntas y él emitió una respuesta en el punto que voy a citar, a la que tú hiciste frente a esa respuesta un gesto de asentimiento y me dio pena ajena, como dicen, al ver que tú asentías el disparate que formulaba Fernando Peña. Como al entrar aquí estaba la conversación de un atentado a Arias Mota, un funcionario... Esto está fuera del aire. No se dijo en público lo de Arias Mota. Sí, no salió al público. No, bueno, se comentaba fuera del aire y se decía que habían participado miembros del Pacoredo en esa acción. En primer lugar, la pregunta que tú le hiciste a Fernando Peña fue ¿cómo se representaba el imperialismo en la política nacional? Y Fernando Peña te respondió con mentiras, con vacuencias. Te hizo referencia a un personaje llamado, que en Macorís se conocía, en Miramar como Marino, y que luego resultó trascender en la política como Maximiliano Gómez, alias El Moreno, y señaló, tú que eres ese de Macorís igual que tú, lo cual es mentira, porque tú no eres de Macorís. Yo soy más de Macorís que mucha gente, porque yo viví, mira, en Laja, en La Paja, en Caimito, en Don Juan, en Experimental,
en Batey Verde y así sucesivamente. ¿Qué tú buscabas ahí? No, porque yo vivía ahí, es otra cosa. Y por tanto yo conozco de Macorís bastantes cosas, sí. Es mentira que ese personaje fue tornero. Yo te voy a decir otra cosa, que son vivencias. Yo fui profesor por 2 años en la Escuela de Arte Nacional de Arte y Oficio. ¿Aquí en la capital? Aquí en la capital. Y sé que para ser tornero, un tornero de cierta calidad, se necesita por lo menos 3 años. 3 años, por ahí andan torneros, todavía que fueron alumnos míos en Arte y Oficio. Ese personaje, Maximiliano Gómez, marino, No era tornero. asistió 2 semanas como aprendiz de tornería, un lunes al viernes y volvió el otro lunes hasta el viernes y el tercer lunes no volvió porque ese trabajo era muy duro. Moreno nunca fue tornero. Ese fue un vago, lumpen, que estafó, como acontece mucho con esos desclasados, políticamente a ignorantes. Por ejemplo, la tesis que formuló Fernando Peña de que al imperialismo lo representaba el régimen oligárquico y Balaguer. Y tú dijiste, sí, exactamente. Es un disparate. Sí, pero yo quiero pedirte. No, espérate. No, espérate, que yo quiero pedirte un chin para atrás del Moreno. Para mí, la llegada de ese grupo. Perdón. Tú te refieres al Moreno. Hay 2 personajes que quiero que tu desarrollo no me diga a qué hacían para vivir, sino que era Máximo López y el Moreno. Maximiliano Gómez, tú me estás hablando. Y Maximiliano Gómez y Máximo López Molina. Ah, bueno, ahora sí. Yo con gusto. Te abordo el tema. ¿Qué resulta? La tesis de que el imperialismo lo representaba la oligarquía. La oligarquía y Balaguer es un disparate. Es un disparate tremendo. Mira, precisamente, cuando yo te voy a explicar por qué el fracaso de los grupos que se llaman de izquierda. Y te subrayo, yo no soy de izquierda. Yo no soy de izquierda, yo soy comunista y te voy a establecer la diferencia entre izquierda y comunista. Te voy a partir de la definición que te dio Fernando Peña. El imperialismo es un sistema que corresponde a la fase superior del capitalismo, que se basa en el capital financiero como fusión del capital industrial con el capital bancario, con la primacía del capital bancario que es parasitario, que es usurero, que es especulador. Por tanto, ese sistema que implica un proceso de concentración y centralización de capitales hasta la formación de monopolio se define como el régimen del capital financiero, que es lo que da pie a los monopolios. Y el imperialismo es el sistema de los monopolios. ¿De dónde diablo Balaguer y la oligarquía pueden representar a escala mundial ese pensamiento? Es un disparate. Y con ese disparate ellos engatusaron a 50.000 jóvenes y lo indujeron al terrorismo individual. El punto del terrorismo individual es otro punto de diferenciación con respecto a los comunistas. Los comunistas no practican el terrorismo individual. Y eso, la historia de Lenin, del partido bolchevique, es bastante ilustrativo. Bastante ilustrativo. Tú hablas y te escandaliza de la división de lo que tú dices izquierda en el país. Pero Julio,
¿Cómo es un hombre inteligente como tú te deja seducir de una fantasía de la izquierda y la derecha? Mira, o mejor dicho, escucha. En el marxismo no existe izquierda y derecha. El marxismo es la doctrina de la lucha de clases y de las clases. Por tanto, el punto de la izquierda y derecha surge eventualmente con un accidente en la Revolución Francesa. El marxismo surge, si tú le sumas del 89, 11 años, el marxismo surge 61 años después, con el manifiesto del Partido Comunista de Marie Engels. Y comienza diciendo, un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo. La historia hasta el día de hoy no ha sido la historia de la lucha de clases. Entonces tú eres comunista, pero no eres de izquierda. No, porque yo no acepto ese criterio de izquierda y derecha, porque eso no existe en la doctrina comunista. El comunista se rige por un sistema filosófico, ideológico, rigurosamente. ¿Y eres marxista? Marxista-leninista, stalinista, maoísta. Pero no de izquierda. De la izquierda, yo siempre he dicho, Diana de Inglaterra era de izquierda porque era una puta. Sí. Los homosexuales, los LGTB son de izquierda porque son un desafío a las normas de la sociedad. Pero ese no es el caso de los comunistas. El comunista representa una doctrina filosófica que es la cumbre del pensamiento humano. Si tú te pones a ver y tú buscas del socialismo utópico al científico, que es un resumen que hace Engels de la dialéctica de la naturaleza y del anti-Düring, tú vas a encontrar ahí lo siguiente, que se dice que el marxismo es la expresión de la cumbre del pensamiento científico, filosófico, económico y político, y por eso pone como fuente de la teoría de la lucha de clases a Francia, donde se ha dado de por siempre la lucha política en su forma más acabada. De la economía, Inglaterra, en donde se dio el desarrollo económico capitalista por adelantado con el desarrollo industrial y la revolución industrial de Inglaterra. Y de Alemania, la filosofía que establece, que culmina, alcanza su punto culminante con Hitler, con Hegel. A partir de ahí, el marxismo representa la superación de todo eso porque hace una interpretación diferente en todos los terrenos. En todos los terrenos. ¿Qué resulta? Lo más fácil que hay en el mundo es tú desdibujar la doctrina del contrario, que es falsificándola para pasar de contrabando todos los disparates que tú quieras pasar de disparate. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó cuando cae la cortina de hierro? ¿Qué cae? ¿El comunismo, la izquierda? ¿Qué cae? Espérate. Ese otro proceso, un proceso completamente nuevo, por cuanto allí, yo te pregunto, ¿cuándo cayó el campo socialista? Porque tú te estás refiriendo a cortinas de hierro al campo socialista. Sí, ¿verdad? O sea, porque esa cortina de hierro es una figura que se encuadra en lo que yo te estoy diciendo, en la desfiguración de la doctrina del contrario como una manera de sacar ventaja. ¿Y desapareció todo eso? No ha desaparecido todo eso, y de eso yo te estoy dando testimonio. Por ejemplo, no, yo lo que quiero, mira, perdón, tenemos tiempo. Lo que yo quiero es que no te desdibujes en una exposición en que lo que queremos saber es si tú tienes la esencia
de lo que tú pretendes ser, si tú la mantienes. Sí. Y segundo, la izquierda dominicana que me dices que no es, eso no existe. ¿Qué diferencia yo no he tiene? dicho que no existe, que no es un concepto Ok, es un concepto que equivocado. no es un concepto que forma parte de la Sí, doctrina marxista. Pero nosotros sabemos dónde tú estás. Tú te enquistaste y tienes un grupo, tú. Pero lo otro, ¿dónde está? No, ¿Qué se hizo lo espérate. Yo no me he enquistado en ningún grupo. Me he adherido con firmeza a los principios de la doctrina marxista-leninista. Y sobre esa base yo he rechazado toda la práctica que ha sido implementada por el imperialismo. Y por eso te iba a decir, por ejemplo, el concepto de izquierda que tú usas es un criterio creado por la CIA, creado por la OSS, el FBI y el imperialismo, como una manera de poder desvirtuar el proceso de lucha de clase y la doctrina de la lucha de clase. Yo te lo voy a citar, porque por eso... Hermida, hazme el favor, tráeme el documento de la CIA, del portal de la CIA. Te lo voy a presentar para que tú veas por qué yo te digo que no es que tú te metes a abordar problemas sin tú dominarlo. Como es una forma periodística, en lo cual tú eres muy perspicaz. Pero en el caso de la doctrina del comunismo, eso no es tan sencillo porque se trata de una doctrina íntegra, total y completa, con carácter científico, rigurosamente exacta. Y ahí está tú. El marxismo no emplea el criterio, el marxismo-leninismo. No, lo que pasa es que hasta donde hemos llegado ahora, yo he llegado a una conclusión de que lo que te pedí que analices sobre por qué la izquierda no ha llegado, significa la respuesta. La izquierda no ha llegado al poder porque ni es izquierda ni es comunista. Es anticomunista, es que ha sido anticomunista, formada por anticomunistas. Pero todos. El documento de la CIA lo dice bien claro. Entra, no importa. Mira, si tú puedes, tomado de la página de la CIA. El Congreso en sí surgió una conferencia de intelectuales en Berlín. No, pero arriba. Tomado de la página de la CIA, traducida automáticamente al español por Google. Ven, préstamelo. Oye la redacción. Los archivos de las agencias revelan los verdaderos orígenes de la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín se trata de la conferencia de la cultura anticomunista libre llevada a cabo por la CIA en el año 1950, con todos los pormenores ahí. Pero dice, además de poner en marcha el Congreso, la conferencia de Berlín en 1950 ayudó a solidificar la estrategia emergente de la CIA, lo está diciendo la misma CIA, porque el portal de la CIA, de promover la izquierda democrática no comunista o anticomunista, que es la estrategia que pronto se convirtió en la base teórica de las operaciones políticas de la CIA contra el comunismo, por lo menos en las 2 décadas próximas, es decir, la década 60 y 70. 50, 60, 60, 70, 70, 80. ¿Quién trajo aquí la doctrina de la izquierda democrática anticomunista? Fue Juan Bosch. No te engañes. ¿Y quiénes lo exponían en América? ¿Quiénes constituyeron? Si el Congreso de la Cultura Anticomunista se llevó a cabo en junio del año 1950, en diciembre de ese mismo año se reunía en La Habana, Cuba, la conferencia para constituir el Comité de América Latina. ¿Quiénes estaban ahí? Bosch, Sí, vos estabas. Pepe Figueres, Eso es lo de menos. Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín. Frances Gran,
la agente de la CIA por excelencia de América Latina. Richard Milhous Nixon. Sí, Humphrey. Herbert Humphrey. ¿Eh? Humphrey. Los grandes demócratas. En esa conferencia estaba Rómulo Gallego, que también era un colaborador de la CIA. Pero había otros personajes que se lo han pasado como héroes cuando realmente fueron anticomunistas taimados. ¿Quiénes? Salvador Allende. Salvador Allende. Mira, te voy a decir lo siguiente, porque no soy yo que lo digo, ¿eh? Almira, está ahí el documento. Ay, Dios. Asociación Interamericana para la Defensa de la Democracia y la Libertad. Entre los organizadores de la Conferencia de La Habana, 1950, estaban Frances Grant, la agente por excelencia de la CIA de América Latina, que inició a Carlos Andrés Pérez y fue asesor de Rómulo Betancourt en el golpe de Estado a Medina Angarita en Venezuela. Sí. Donde tú naciste, ¿verdad? Sí, allá. Sí, Sí, seguro. aunque viniste para San Juan de la Mujer. No tiene o nada sea, de malo. entonces, ¿qué resulta? Ahí estaba también Rómulo Betancourt, Roger Baldwin, Serafino Romualdi, representante de la conferencia sección latinoamericana de la AFL-CIO, Walter White, secretario de la NAP, y la conferencia incluyó al escritor y expresidente venezolano Rómulo Gallego, Eleonor Rubel, Arthur Schlesinger. ¿Quién gobernaba Cuba cuando eso? Cuando con esa conferencia, ¿quién gobernaba Cuba? Pío Socarrá, del que era secretario Juan Juan Bosch. Bosch. Entonces, Arthur Schlesinger Jr., Hubert Humphrey y el congresista Richard Nixon. No estoy hablando mentira. En América Latina estaban los planificadores de la conferencia. Incluyeron al senador Salvador Allende de Chile, al escritor dominicano Juan Bosch y al presidente costarricense José Figueres. Aproximadamente, además, asistieron 200 delegados de todas las partes del hemisferio americano que participaron en la conferencia, incluidos 5 miembros del Congreso de los Delegados Latinoamericanos de Estados Unidos, además de los organizadores, incluido el senador Eduardo Frei de Chile, cuyo hijo estaba aquí y participó en el fraude electoral que con la complacencia de Danilo se llevó a cabo. Ahora, en julio. Pero Danilo perdió. Él propició perder y tú mismo lo has tenido que admitir. Él propició ¿Y él perder. sabía que va preso? ¿Eh? Él sabe que va preso. Yo quisiera que fuera preso. Sí. Pero déjame seguirte diciendo. Carlos Andrés Pérez y Germán Arciniega. Ahí estaba todo el mundo de esa época. No, todo el mundo anticomunista, porque es el mundo de la Guerra Fría. ¿Y dónde estaba Fidel Castro cuando eso? ¿No existía? No existía. Ese es el punto. El punto común de Fidel Castro con Juan Bosch es que Fidel Castro y sus actividades anarcoterroristas, sí, que lo contraponía al Partido Socialista en Cuba, se correspondían a la acción del Partido Revolucionario Cubano en su facción, dice él, en su facción del Partido Revolucionario Auténtico de Eduardo Chivá. Poco después de esa conferencia, Eduardo Chivá Se mata. se mata. Se suicida. Se suicida avergonzado por los frutos que había dado la formación del Partido Revolucionario Cubano, constituido por 3 personajes: Grau San Martín, Pío Socarrá y Eduardo Chivá.
¿Qué actitud tuvieron esa gente, los que sobrevivieron al triunfo de la revolución? ¿A quién? Los que estaban de esa época, ¿qué posición tienes en el gobierno revolucionario? Bueno, en primer lugar, de la facción de Fidel Castro, que el mismo Bosch definía, y te lo puedo mostrar también bien. en documentos oficiales, definía como un agente de Rolando Maferrer a Fidel Castro. Que aunque él decía, palabra de Bosch, expresada por un admirador de Bosch, Stefan Bassier, rumano, mentor de Sacha Borman, que aunque él decía que él seguía los pensamientos de Eduardo Chivas, realmente él no era de Eduardo Chivas, él era de Manferrer. Decía, el eminente charlatán, farsante, estafador de Juan Bosch, que yo lo digo, que lo que alegan que Bosch era profesor o que Bosch era una gran eminencia, yo los reto a un debate punto por punto, que hasta como literato Bosch lo que hacía era que traducía en cuentos como Corinto Hollado los guiones de la CIA. Por ejemplo, en el capítulo 5 de su panfletón Crisis de la Democracia Latinoamericana, para no decir de la representativa, conforme la doctrina Monroe, en América, de América, en Santo Domingo, él dice que la oposición a Trujillo se basaba en chisme. O sea, que los asesinatos, los crímenes que escandalizaron la conciencia nacional no eran verdad, que eran chismes. Entonces, tú buscas el diccionario y chisme es una información que se difunde en la población por aquellos que no tienen posibilidad. Pin, a ti no te gustan los programas grabados porque temes que te lo editen. Sí. Pregunta. Yo necesito una respuesta, pero es un asunto muy personal. Sí. Pues yo puedo usar el programa para cosas está muy... bien. Y es Partido Comunista de la República Dominicana. Sí. Partido, el PCD, Partido Comunista Dominicano, Movimiento Popular Dominicano, Sí. y el de Miguel Coco, los Cargatos, como le decía. Corecato. Realmente, como se decían ellos. sí. Una pregunta. Esos grupos que para mí fueron los que más se oían, Líneas Rojas, yo quiero que tú te vayas al 14, que tú una vez tuviste a principio ahí. El 14, ¿por qué no fue a las elecciones del 62? Mira, Julito, sí, lo que yo te estoy señalando es... La razón, Sí, seguro, está muy porque bien. ¿Quién es de izquierda y quién es de derecha y qué es comunismo? Ya yo lo entendí. Tiene mucha coherencia. Mira por qué. Tú has dicho ahí, ¿por qué la izquierda ni siquiera para ser un regidor tiene que ser apoyado en un partido? Seguro que el Peña Gómez lo lleva. Porque a senador eso es lo que ellos son. Ellos son parte de esos partidos del sistema por la doctrina de la izquierda. Son PRDistas entonces. Ellos han sido balagueristas. Sí. Han sido PRDistas. bochistas, le dicen el profesor. Sí. ¿El profesor de qué? ¿De qué fue profesor? ¿De qué? Han sido peñagomistas. ¿Cuál fue el programa de Peña? Que el que dijera haitiano era racista. Y había una... Espérate. Y había un propósito de que esa izquierda, querían que Peña sea su líder y Peña y vos nunca quisieron serlo. Porque sabía que representaban sectores que yo bien defino como lodo social. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lodo? Lodo. Lodo social. Son bien claros, forman el lumpen. La segregación de la sociedad sin forma, sin ideología. Y entonces tú dices, ¿pero qué son epítetos? No son epítetos, son conceptos.
Pero hay otras palabras para señalar eso, hasta más duras. ¿Cuál es? Hay otras palabras que tú no usas, Sí. que son más duras que las que tú usas. Oh, Y sí. que no hace que tú seas parte de estos programas, Pero porque la mi- gente te quiere oír. Pero mira, a mí me gustan mis palabras, son lodo social. ¿Eh? Está bien. Entonces yo lo uso, que a mucha gente le duela, son lodo social porque no tienen fisonomía. Mira, tú puedes, en estos días se cumplió un aniversario de la muerte de David Siqueiro. Siqueiro hizo una obra monumental que se llama El hombre sin rostro. Una musculatura exuberante, Pero Eh, sin rostro. sin rostro, Latinoamérica. Tú lo puedes ver por ahí. Y el MPD y el PCD representa eso que tú estás diciendo también. ¿Cómo es? El MPD y el PCD representa eso que tú estás diciendo. Que representan eso. Porque mira, ¿tú crees que no? Mira, el PSD representó algo lo mismo del PSP, que era los revisionistas de viejo cuño, de los Cudrey, de Quirico Valdés, que por ahí anda una, la que se que Valdés. ¿Y qué era Dato Pagán? Espérate, ¿Y Dato Pagán qué era? Pagán era un tránfuga que terminó arribándose al mismo PSD, como él me lo confesó a mí. Sí. Porque yo no estoy ¿Y hablando... Corpito Pérez también? Corpito Pérez era un hombre de Jovito Villalba. Jovito Villalba fue el venezolano que le ganó la elección en el 53 a Pérez Jiménez y se la vendió por 5 millones. El tercer integrante del grupo de Punto Fijo. Ahora, tú sabes que es verdad. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? ¿Por qué razón tú insistes en que tú eres comunista, que tú no eres de izquierda? Porque la izquierda implica todo eso. Es anarcoterrorismo. Tú sabías que quien llevó a cabo el atentado contra Lenin fue un llamado socialista revolucionario de izquierda, de un grupo de Rusia. ¿Tú lo sabías? Eso no, porque ellos no lo publican. ¿Y quién mató al ruso en México? ¿A quién? Al ruso en México. ¿A quién? O al ruso, A Trotsky. Sí. A Trotsky. Sí. O lo mató un miembro de la Internacional español. ¿Mandado por quién? Por la Internacional Comunista, con la anuencia de José Stalin. Bien hecho. Porque Stalin nunca se desdijo. Por ejemplo, ¿quién llevó a cabo la eliminación de los Romanov? Hay 3 personas que admiro en la Revolución Rusa. 1, Lenin, 2 Stalin, y 3. Yanko Sveldro, judío, semita, pariente de los árabes. Sí, seguro. Sí. Yanko Sveldro fue el encargado por Lenin directamente, lo dijo, incluso lo reconoce el mismo Putin, de eliminar todo vestigio de la dinastía de los Romanov. Espérate, y por eso lo admiro, porque esa erradicación meticulosa que no ha podido permitir, que ha hecho imposible la restauración de la monarquía zarista en Rusia, es una obra, es una acción que solamente el genio de Lenin podía preverlo. Ok, espérate. Sí. Bajando la Duarte, ¿Eh? bajando la avenida Duarte. Sí, ajá. Cuando llegué a la Benito González, Sí. cruzaba para la ferretería de Robinson Bow porque me daba miedo lo que oía Sí. al lado del Teatro Max. Sí. Máximo López Molina. César Roja y Ramos Peguero, más un capitán del CIN. Sí, miembro del CIN. Ellos lo han reconocido. Que se lo infiltró al CIN ahí adentro. Que lo llevó Máximo López
a la dirección del MPD en esa primera... En ningún momento, Espérate. en ningún momento tuviste contacto con el Movimiento Popular Dominicano. Ninguno. Ni siquiera a principio. Ni en principio, yo nunca tuve. ¿Conociste a Máximo López Molina? Sí, y lo conozco. Máximo López Molina hace como 2 años me llamó a mi casa. Ajá. Sí. Qué bien. No estuvo bien, porque eso fue un conocido que le dio mi teléfono y él quiso llamarme en Francia. Bueno, está bien. Pero ¿quién creó el MPD? Es participación de eso, de la izquierda democrática. Y fue un acuerdo. Espérate. Fue un acuerdo, No, pero permitirle eso. Un acuerdo que tiene más raíces que el que se dice. No fue con Trujillo. ¿Y con quién? No, eso viene directamente de la CIA. Eso es porque es que Máximo López viene como representante del MPD. El MPD se crea en el 56 por acción directa del grupo Kaplan, de Jacobo y más Kaplan, que eran, bueno, 2 grupos de la Fundación Kaplan, esa que tanto ha ayudado a Bosch y a los bochistas y al PLD, de lo que recogen fondos con Norman Thomas, recogían fondos con Norman Thomas y el rumano, Sacha Bollman. La Fundación Kaplan estaba para fomentar grupos que tuvieran la connotación de ser de izquierda revolucionaria comunista, preferentemente pro-rusa, pro-soviética. Entonces, Máximo López es un fruto de la CIA que crea el MPD como parte de la actividad de esas bandas. Bien. Luis Adolfo, escúchame. Espérate, sí. Espérate. Quiere decir que, contrario a lo que yo dije, que le preguntaba a Fernando Peña, yo puedo llegar a la conclusión de que quien ha tenido presencia desde la independencia dominicana hasta hoy son 2 sectores. Uno, el gobierno de los Estados Unidos, o más bien la CIA, como tú dices. Sí. Y dos, a partir de los años 20, el grupo Vicini. No. Son los que han tenido presencia. Son 2 grupos. Tú eres muy hábil. No, yo no soy hábil. Dime qué grupo. Son 2 formaciones. La historia dominicana ha sido manejado por las potencias coloniales y desde el 1900, podemos decir, por los Estados Unidos, pero no me excluya la iglesia. Que yo no sé por qué razón tú le rehuyas ni tires que por ejemplo, yo te oí a ti hablando porque yo te oigo. Ya la iglesia no tiene poder. Espérate, yo te oigo minuciosamente. Ya la iglesia no tiene poder. ¿Quién te ha dicho a ti? Hombre. Y tiene más del 60% del presupuesto. Mira, hombre. Tiene más del... Bueno, por pero no inercia. Está bien, no por inercia. Desde que desapareció Agripino y López Rodríguez, el poder de la iglesia no existe. No, por el concordato. No es por inercia. Es por el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael. Le tiene secuestrada la educación nacional al Estado Nacional República Dominicana. ¿Qué confesó López Rodríguez al listín en el 2002? Se habla de reforma de la educación, se habla hasta de educación laica, pero deben saber que para hablar de todo eso hay que contar con la iglesia, porque la iglesia posee un patrimonio educativo superior a la que tiene el Estado, y no solamente el Estado, a la que tiene el sector privado y el Estado juntos. Porque cuando yo te digo, Julito, para tú hablar de izquierda y comunista, tú tienes que compenetrarte con una cuestión, que siendo el comunismo una doctrina filosófica, científica, y que parte de la ciencia, estrictamente de la ciencia, en todo terreno, requiere una conceptualización y términos especializados, un lenguaje especializado. No, hombre, que tú no me estás entendiendo. Mira, Pin, yo soy un espectador, perdóname, Sí. tenemos tiempo. Yo soy un espectador de los últimos 60 años de aquí. Sí, está bien. Yo he visto desde el play el asunto. Y yo digo,
Luis Adolfo Montaz, Narciso y José Cuello, Máximo López Molina en París retirado, Rafael Taveras y Rosario. Y yo me pregunto, ¿y cómo es posible? Que Fafa llega por Peña Gómez, después que Fafa era todavía, cuando Peña no babeaba, ¿verdad? Fafa ya era. Te lo voy a decir bien claro, porque lo que yo te planteo tiene estricta coherencia. Desde el año 1945, cuando ya el concordato se estaba cocinando, cuando el papa de Hitler, Pío XII, Pacelli, pasó de ser del mentor del nazifascismo a ser un rehén del imperialismo norteamericano gustosamente, aquí este país fue prácticamente con la anuencia de Trujillo, equivocadamente él creyendo que eso lo salvaba. Entonces fue pronazi en la guerra y después Estados Unidos lo secuestró. No. Al derrotar al nazifascismo, la iglesia se pasó a Estados Unidos, porque por eso le dicen la gran ramera a la iglesia. Perdón que tú eres... El epíteto. No, eso no es un epíteto. Pero eso lo dice la Biblia. No lo dice el manifiesto cristiano más auténtico. La gran ramera, la Babilonia. ¿A quién será? A Roma. Pero eso no lo digo yo. Porque yo lo digo en un epíteto, pero eso está escrito ahí en los documentos originales del cristianismo. Entonces, déjame decir. Yo no me quiero ir. Sí. Yo no me quiero ir sin que tú tengas la libertad de hacerme un resumen de por qué ustedes no han llegado al poder. Te lo estoy diciendo. Cógelo ahí. Porque es que la izquierda, lo que tú llamas izquierda. Mira, ese sector. No, yo te lo estoy explicando. Ese concepto es obsoleto, que se creó eventualmente. Sí, pero tú no me puedes separar, porque el pueblo entiende que el Partido Comunista de la República Dominicana y el PSD no es más que una división de algo, pero que esencialmente tiene la misma filosofía. Eso es lo que la gente cree. Y tú me acabas de decir que no es lo mismo. Pero que la gente, yo no me puedo guiar por el atraso de la gente. Pero ese es tu pueblo. Espérate, aunque sea el pueblo, yo no tengo que rendirle culto al atraso del pueblo. Yo estoy hablando de una materia científica, culturalmente científica. Por ejemplo, te voy a decir lo siguiente. Mira, todo el mundo cree. Introducción a la filosofía. Estamos filosofando hace rato. Hace rato que estamos filosofando. Sí. Hace rato. Sí. El sentido peyorativo que tiene la palabra sofista no procede de su etimología, que es habilidad, habilidoso, sino proviene de Aristóteles, al afirmar que la sofística es una sabiduría aparente. También Platón decía que el sofisma era una especie de no ser, porque aparenta ser filósofo sin serlo, en realidad. Ambos, espérate, eso es lo que es. Justamente el domingo pasado, Federico Enríquez y Enerio hablaban justamente de exactamente esa filosofía. Pero Federico Enríquez no me vincule a él, porque ese es de la ultraderecha. Sí, está bien. De la ultraderecha más curantista que hay. Está bien. Del anticomunismo, bueno, junto con otro muchacho que anda ahí, Robert Cabral, del anticomunismo netamente trujillista. El anticomunismo ese sutil, que se hace pintar, para decírtelo, de pendejo. Y que tiene al movimiento nacionalista como una aberración, porque le quita el contenido social, el contenido de la autodeterminación del pueblo dominicano y de la soberanía nacional. Ahí yo te iba. El concepto de izquierda y derecha y centro en la vieja Revolución Francesa del 89, 1789,
a raíz del manifiesto comunista y producirse la revolución social del 1848, casi junto con la aparición del manifiesto comunista, en Francia, Marx estableció que la revolución ya democrática no podía ser simplemente política, sino social. Y de ahí es que viene muchas de las cosas de donde comienzan a especular y por qué razón lo que no admiten ese criterio de Marx, que luego lo recoge Lenin y lo desarrolla Stalin y Mao Zedong, son los que forman esa izquierda revolucionaria, porque así se llamaba la izquierda anticomunista. La izquierda democrática revolucionaria no comunista, pero es oponiéndose al contenido social, popular, de soberanía, de autodeterminación en contra de la doctrina Monroe, y se pliegan al imperialismo y aceptan como le aceptó Vos todo el tiempo. Y después dijo, no, lamentada. No, lamentada no es la democracia. Lamentada es la traición de la democracia representativa, que es una estafa, que es la democracia de la doctrina Monroe. Entonces yo te estoy diciendo a ti que tú no puedes jugarme a mí como meterme de contrabando, que nosotros, el Partido Comunista de República Dominicana, es igual al PCD. Y te pongo el ejemplo. Los sofistas no eran filósofos, eran avivatos. Y te voy a decir algo más. Yo tengo ahí, te dije el otro día, que la iglesia, a raíz del concordato, dijo que suspendía el episcopado, la conferencia episcopal. Yo te tengo ahí el documento donde dice bien clara que cumple 58 años, porque empezó en el 62. Pero yo te voy a decir una cosa. No pensamos bajo ninguna forma que a pesar de nuestra edad, nosotros no vamos a morir esta semana y tenemos temas. Pero tú me acabas de contestar algo que yo lo he dicho como 10 veces y no lo entendía. Ya entendí, porque el 30 de mayo a las 10 de la noche no había nadie ni izquierda ni comunista en la George Washington. ¿No había? No había ni izquierda ni comunista en la George Washington cuando Trujillo iba para San Cristóbal. No, porque estaba la CIA. Exacto, nada más estaba la CIA. Pero es que yo te voy a decir. Pero ni invitados estaban, ni invitados, ni enterados estaban. No, porque fue la CIA. Sí. Fue la CIA y la iglesia. Iglesia. ¿Cuál es el problema cuando tú haces un testamento? Es que a lo que tú has incluido en el testamento van a querer que tú te mueras rápido. Seguro. Para heredar. ¿Qué fue el concordato? ¿Qué fue el vicariato castrense? Busca la fecha. 54, 58. El vicariato son los capellanes. Los capellanes son el vicariato. Sí, los vicariatos. Y el general que era López Rodríguez. Ese es el problema. Que eso, aquí, esa izquierda que conspiró contra Trujillo, yo le llamo izquierda a eso, fueron hechos por los jesuitas, por los Posadas y compañía, por los Láuticos y compañía, en los cursillos de cristiandad. Y por eso esa falsa izquierda, como engañosamente le llamó Jiménez Grullón, porque era parte de la CIA, él mismo, confesado por él mismo. Oye, tú, bien, el movimiento revolucionario, los muchachos jóvenes que cayeron en el 60 presos, y que es Pitini que lo suelta. Pitini suelta una parte, como a José Israel Cuello. Vamos a estar claros. Y a Fidelio de Pradel. Son formados en los cursillos de cristiandad, en Manresa. Pero no matan a ninguno de esos. Bueno, a algunos se les fue la mano y lo mataron, pero a otros no. Porque es que entonces. Sin embargo, de la invasión no se salva a nadie. ¿Cómo es? De la invasión del 14 de junio no se salvó casi nadie, nada más 3. 3. Y después uno de ellos estaba apoyando la intervención norteamericana en el 65. Poncio Pousaleta. Bueno. Sí, no es nada, ¿verdad? Entonces yo te digo,
En ese episodio de las revoluciones democráticas europeas del 40 al 50, Marx preconizó y estableció que se le pusiera fin al recurso de las invasiones, porque eso no conllevaba a ningún sitio. La CIA lo retomó y lo fomentó. Y luego los grupos que había fomentado la CIA a través del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín llevaron a cabo invasiones. Por ejemplo, las armas con que Pepe Figueres, agente de la CIA, convicto y confeso, hace su llamada revolución de liberación nacional en Costa Rica, es con las armas que Bosch, en componenda con Juancito Rodríguez, le pasó a Pepe Figueres. Muy bien, la gente que ve revista no me va a perdonar que yo deje ir a Luis Adolfo Montaz sin preguntarle algo que es vital. La CIA, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, el establishment, lo de ayer, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó? Sí. ¿Tú quieres que te responda fulminantemente? Sí. Está el documento aquí. Mira, este es el discurso de Stalin. Apenas días antes de morir, en el 19 Congreso, en el año 1952, en el 19 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y yo creo que ahí está la respuesta. ¿Y ahí está la respuesta? ¿En el 52? No. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Antes, en tiempos anteriores, la burguesía se permitía a sí misma ser liberal, defendiendo las libertades democrático-burguesas y, por lo tanto, aumentando su popularidad entre el pueblo. Ahora, ese liberalismo de ese liberalismo no ha quedado ni huella, ni cenizas. Espérate, ya no existe más así las llamadas libertades personales. No existe más ese liberalismo. Así las llamadas libertades personales. Las libertades personales solo son reconocidas aquellos que poseen capital. Y todos los demás ciudadanos son considerados como cruda materia prima humana, solo adecuada para la explotación y la opresión. Rompieron el principio de la igualdad del hombre, de Rousseau, y de las naciones, el cual es reemplazado por el principio de plenos derechos para la minoría explotadora y la falta de derechos para la mayoría explotada de los ciudadanos. La bandera de las libertades democrático-burguesas es arrojada por la borda. Yo creo que os tocará a vosotros, comunistas, levantar esta bandera y la responsabilidad recae sobre los representantes de los partidos comunistas y demócratas y llevarlo adelante. Si es que quieren reunir alrededor de sí mismos a la mayoría del pueblo, no hay nadie más que pueda levantarlo. O sea, ¿qué es lo que hay en Estados Unidos? Que ha colapsado su llamado democratismo, que eso es simple y llanamente, con Trump colapsó. Trump no era una casualidad, era el fruto de la podredumbre a que ha arribado el sistema capitalista, que tanto se vendió como la perfección de la democracia, cuando era la violación, la recreación de la democracia esclavista. Eso es lo que ha pasado. Bien, yo creo que voy a hacer algo inusual y es comprometerte a que me hagas 1 o 2 programas más. ¿Cómo es? Que nos haga algunos programas más, ¿verdad? Yo hago todo lo que tú quieras. No, gracias. Luis Adolfo Montaz, conocido como Pin Montaz, en política desde hace 58 años, sin vacaciones.